comenzar, yo creo que muchos de ustedes tienen el material, se llama Angelología, es decir, la doctrina de los ángeles. Allí he puesto como título, ¿cierto?, de este video, la angelología. Recuerde que usted puede estar preguntando, esa es la idea, poder preguntar. Computador. Bien. Así es que sería buenísimo que usted pueda compartirme sus preguntas. Así. Bien, en primer lugar, entonces vamos al capítulo número 1 de nuestro material que estamos siguiendo. Si usted no lo tiene, se lo puede pedir a nuestro querido pastor Luis Lillo, el cual lo está distribuyendo vía WhatsApp y a través de otros medios, material impreso. Yo, en mi caso, lo tengo ya impreso, ya anilladito. En total, con la ayuda del Señor, vamos a ir viendo todo este material. Son unas 15 materias, 15 doctrinas importantes. No son las únicas que hay, por supuesto, pero esto es simplemente un resumen, ¿cierto?, de 15 materias que son bien importantes. Y la primera que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor es la doctrina de los ángeles, decíamos. Primero, el origen de los ángeles. Bueno, los ángeles no han existido eternamente, es decir, ellos no son eternos. Al igual que nosotros, ellos tienen un día de creación. Ellos no se crearon a sí mismos, ellos no son, no tienen eternidad en sí mismos, sino que tienen también, al igual que nosotros decimos, son pasajes. Vamos a anotar algunos pasajes. Si usted no tiene el material, anote por favor los textos que yo les voy dando para que por ahí sí, aquí en vivo no los vamos a leer todos, pero vamos a leer algunos nada más, pero para que después a usted le quede material, ¿cierto?, como para poder buscarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos pasajes que nos hablan acerca de la creación de los ángeles. Vamos a ver Nehemías capítulo 9, y usted me puede acompañar allí. Nehemías, Esdras, Nehemías, el capítulo 9, el versículo 6, allí nos habla justamente acerca de esto. Nehemías 9:6 nos dice exactamente, a ver, ¿lo leí bien? Nehemías 9:6, sí, 9:6. Estoy yo leyendo otro pasaje, con razón no coincidía. Tú solo eres Jehová de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sí? Entonces allí en Nehemías capítulo 9, versículo 6, estoy abriendo mi computadora aquí, entrando a Facebook. También usted anote, por ejemplo, el Salmo 148. Vamos al Salmo 148.2. Estamos hablando de que los ángeles son seres creados. No, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, Él es creador. Salmo 148, versículo 2. Allí nos dice la Sagrada Escritura. Estoy buscando aquí en mi Biblia, ¿sí? Estoy buscando aquí en mi Biblia. Salmo 148.2 dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. El versículo 5 dice: alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Sí? Creados, justamente. Dios es el creador, y dentro de la creación, dentro de lo que la Biblia nos dice, ¿cierto?, por supuesto están también los ángeles. Usted anote, no lo vamos a ver ahora. Versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, allí también nos habla de la creación de los ángeles, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que son seres creados, justamente, ese es el punto. En 1 Timoteo 6, 16, hablando del Señor Jesucristo, se nos dice que es el único que tiene inmortalidad, es decir, el único que no es creado es el Señor Jesucristo. Vuelvo a reiterar, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16. El tiempo de su creación, es decir, en qué momento fueron creados, no se especifica en ningún lado de la Biblia. Es decir, no hay un texto que nos diga, bueno, en tal época, en tal fecha o en tal ocasión los ángeles fueron creados. No, no se nos dice eso, no está ese dato, ¿no? Pero es probable, esto es probable, sí, tómelo como una opinión,
es probable, ¿dónde estaba leyendo? Pero es probable, ahí está, que hayan llegado a la existencia cuando fueron creados los cielos y antes de ser creada la tierra, ya que Job, en Job, anote este pasaje, 38, versículos 4 al 7, Job 38, versículos 4 al 7, se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Él fundaba la tierra. Y esta frase, todos los hijos de Dios, es una frase, es una clara alusión a los ángeles, ¿sí? Es una clara alusión a los ángeles. En el Antiguo Testamento es normal que esto suceda así. Es normal que cuando se menciona a los hijos de Dios, justamente se hable de los ángeles. Por ejemplo, en Génesis, me voy a salir un chiquitito de la guía que tengo aquí de material, en el capítulo 6, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron para sí las que quisieron. Bueno, allí la frase los hijos de Dios obviamente se refiere a los ángeles, ¿sí? Ángeles que en ese caso obviamente eran demonios, ¿cierto? Que estaban aquí en la tierra en los días de Noé, en los días anteriores al diluvio, cometieron actos de inmoralidad allí con mujeres, ¿cierto? Bien. Entonces, esa frase, los hijos de Dios, siempre en el Antiguo Testamento, o prácticamente siempre, ángeles. Entonces, aquí cuando en Job 38, versículos 4 al 7, se nos dice que se regocijaban, tenemos que entender que los ángeles se regocijaban cuando Él fundaba la tierra. Si ellos se regocijaban cuando la tierra era creada, ellos fueron creados anterior a la creación de la tierra. No Camila, es que no tiene la clave Wi-Fi, no sé por qué se borró, perdón. Perdón, no sé, se desconfiguró. Perdón. Les decía, obviamente, si los hijos de Dios se refiere a los ángeles, que entendemos que esto es así, se regocijaban cuando Dios creaba a la tierra, ellos son anteriores a la creación de la tierra. Note este detalle que cuando Adán y Eva, por supuesto, fueron creados allí en el huerto del Edén, dice que la serpiente eras tú, Satanás ya estaba. Él ya había llegado por alguna razón, por algún permiso. Él ya era Satanás, ya se había revelado, ya había sido producida la rebelión en el cielo. Él se había convertido en ese ser maligno que nosotros hoy conocemos y ya tenía acceso, ¿cierto?, aquí a este espacio terrestre, ¿no? Entonces allí viene la tentación, obviamente. De los ángeles en su origen, fueron creados, podríamos decir, cuando Dios creó los cielos, allí fueron creados los ángeles. Allí fue creado Satanás. Más adelante vamos a hablar de Satanás, vamos a hablar específicamente de los demonios, pero ellos tienen que haber sido creados allí antes de que Dios creara la tierra, porque se han permanecido fieles al Señor. Ellos se regocijaban, como dice Job allí en el capítulo 38, cuando Dios fundaba la tierra, cuando Dios la creaba. Entonces hubo un regocijo. Hubo un regocijo de los ángeles obedientes, o como lo diría Pablo, los santos ángeles escogidos, ¿no? Bien, entonces, si bien no hay un texto, insisto con esto, que nos diga en qué momento fueron creados, pero obviamente ellos fueron creados antes de la tierra. Entonces, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos, allí incluimos a los ángeles y la tierra. Entonces, los ángeles son anteriores. De allí esto, abro un pequeño paréntesis, que algunos hablan, como por ejemplo el doctor Armando Alducin, hablan de la vida antes de Adán, pero él no se está refiriendo a humanos antes de Adán, no, se está refiriendo a la creación que había antes de Adán, es decir, ángeles
obedientes y también demonios que ya se habían revelado. Una cosa es cierta, cuando Dios creó a los ángeles, los creó absolutamente a todos buenos y santos. Y después, ¿ya está? Gracias. Y después, algunos, por supuesto, con Satanás como cabecilla, ¿cierto?, se rebelaron en contra de el Señor. Así es que eso tiene que haber sí o sí ocurrido antes justamente de lo que estamos tratando acá, de la creación de la tierra. En segundo lugar, estoy abriendo mi computador, no sé por qué se había desconfigurado, sí, ustedes disculpen. En segundo lugar, lo quiero abrir, insisto, por el tema de las preguntas que puedan estar llegando a este grupo. Ahí estamos. Bien. En segundo lugar, la naturaleza de los ángeles. Ellos no son seres humanos glorificados. Anote este versículo, por favor, Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 30. Y acá hay algunas cosas también interesantes para decir. Mateo capítulo 22, versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán en casamientos como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, note este detalle. La Escritura dice serán como los ángeles. No dice que nosotros en la resurrección seremos ángeles. Hay una gran diferencia. Es decir, el Señor está haciendo simplemente una comparación. Entonces, no se nos dice ángeles, sino que seremos como los ángeles. Tendremos ciertos atributos, tendremos ciertas características, ¿cierto?, propias de los ángeles, pero no que seremos ángeles. Y esto se trata también de desmitificar algunas cuestiones. Por ejemplo, hay gente que dice, incluso cristianos evangélicos, bien intencionados, por supuesto, pero que ellos dicen, bueno, cuando nosotros nos morimos nos convertimos en ángeles. No, la Biblia no enseña semejante cosa. Los ángeles son una cosa, los seres humanos somos otra cosa. Los ángeles en el cielo siguen siendo ángeles y los seres humanos en el cielo, seres humanos nada más que con cuerpos gloriosos. Cuerpos sí ángeles o con cuerpos con características de los ángeles, pero no seremos ángeles. Hay gente que dice, bueno, no sé, un niño, lamentablemente, es cierto que estas cosas a veces pasan, murió, se fue al cielo y ahora es un angelito de Dios. No, no es un angelito de Dios. Es un ser humano, ¿cierto?, que murió siendo niño, pero ahora estará en el cielo y en el momento, ¿cierto?, del rapto de la iglesia, los que creemos en el rapto, recibirá también un cuerpo incorruptible de gloria. Al igual que nosotros, recibiremos también un cuerpo incorruptible de gloria. Pero los seres humanos no seremos ángeles. Y los... como tenemos nosotros. La Biblia también nos dice que los ángeles, y esto lo dice, anótelo por favor, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3, se discute en qué momento de la historia nosotros vamos a juzgar a los ángeles, porque no hay tampoco un texto que lo diga específicamente. En esta materia usted va a encontrar varias cosas que la Biblia no dice con toda claridad. Nosotros suponemos que en el allí también, ¿cierto?, antes de que los malvados sean lanzados al lago de fuego, también va a haber el juicio de los ángeles, de los demonios en este caso, ¿no? Y que allí los creyentes vamos a participar probablemente como espectadores, probablemente, por supuesto, asintiendo, obviamente, el juicio que lo va a dar el Señor Jesucristo. Pero allí nosotros estaremos en ese tribunal, no, obviamente, no para ser juzgados, sino presentes en el juzgado que se rebelaron en contra de Dios, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3? Primera de Corintios 6, 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, entonces está claro que nosotros los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. No sabemos en qué momento, no lo sabemos, pero lo hemos de hacer, ¿no? Entonces,
volvemos al punto. La naturaleza de los ángeles. Ellos no son seres humanos glorificados. Se nos dice que los creyentes seremos como los ángeles, pero no que al morir nosotros. Eso la Biblia no dice de ninguna manera. En 1 Corintios 6:3 dijimos recién, se nos dice que también juzgaremos a los ángeles, ¿sí? Entonces hay claramente grupos diferenciados. En Hebreos capítulo 12, anótelo por favor, Hebreos capítulo 12, versículos 20 y distinción entre la compañía de millares de ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, son grupos absolutamente distintos, ¿no? A ver, ahora estoy leyendo lo que me dicen por aquí, ¿eh? Bien, me dicen, no tan rápido, porfa. Bien, ya se dan cuenta, nuestra hermana Magda. Dios le bendiga, bendiciones. Gracias. Bien, entonces seguimos ahí con tratar de no ir tan rápido. Yo pensé que iba lento, pero bueno, la hermana me dice que voy medio rapidito, ¿sí? Ya hay otros comentarios más. En lo posible, bueno, si hay preguntas, las vamos a ir haciendo acá en el chat, ¿cierto? Para poder tener o poder tratar de responder, ¿cierto? A medida que las preguntitas. Bien, seguimos adelante. Al igual que los hombres, entonces dijimos en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23, se hace una clara distinción entre la compañía de millares de ángeles por un lado y los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, por un lado los seres humanos, los que han creído en el Señor, por otro lado el grupo de ángeles. Grupos distintos, no es lo mismo, no nos convertiremos en ángeles. Bien, bueno, eso es lo que estamos diciendo. Al igual que los hombres, ellos no evolucionan ni evolucionarán. Es decir, el ser humano no evoluciona. No, nosotros no venimos del mono y bueno, y antes éramos una cosa amorfa, ¿cierto? Un renacuajo allí en el medio del estanque y ahora, bueno, somos seres humanos parados en nuestros dos pies. No. Los seres humanos no evolucionan, los ángeles tampoco evolucionan. Es decir, como fueron creados en el momento de la creación, antes de que Dios creara la tierra, así están hasta el día de hoy. Ellos permanecen en ese estado. Algo que no hemos dicho, pero es importante, la cultura popular ha hecho de los ángeles seres con alas. Ahora, no hay evidencia en la Biblia de que los ángeles tengan alas. No hay. Usted me dirá, bueno, ¿y los que vio Isaías en el capítulo 6 de Isaías? Sí, allí los que tenían alas eran los serafines. Dice que no solamente tenían 2 alas, tenían 6 alas. Pero de los ángeles comunes y corrientes, la Biblia no nos dice que tengan alas. De hecho, el escritor a los hebreos dice, algunos sin saberlo, porque no tenían alitas, porque no tenían nada que los distinga, no tenían nada en especial. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A ver, si venía, no sé, a la casa de Abraham, vamos a suponer, alguien con alas, y bueno, es un ángel, listo, Sara prepara la oncecita, como dirían en Chile, prepara la oncecita que vinieron acá un par de ángeles. ¿Y cómo sabes, Abraham? Y bueno, porque tienen alas. No, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Lo mismo le pasó a Lot. Entonces, cuando los ángeles se manifestaban, sobre todo en el Antiguo Testamento, nosotros los vemos que ellos asumieron un cuerpo humano, una forma humana, ¿sí? Un antropomorfismo se llamaría eso, antropo hombre, morfismo de forma, una forma de hombre, es decir, Dios les permite a los ángeles muchas veces asumir una figura, una forma humana y se presentan como seres humanos, no siendo ellos seres humanos, pero obviamente pasan desapercibidos porque, otra vez, algunos sin saberlo hospedaron ángeles y no es que los ángeles fueron solamente a un par de ciegos, no.
Hay muchas personas, como le pasó a Manoa, por ejemplo, el padre de Sansón, y tantas otras personas que vieron ángeles y no sabían que estaban hablando con un ángel. Josué mismo dice que se enfrentó a un ángel, el ángel con la espada desenvainada, y él lo fue a desafiar: eres de los nuestros, de nuestros enemigos. ¿Y por qué le dice eso? Porque no tenía alitas. Es decir, la cultura popular ha hecho a los ángeles con alas, pero no vemos en la Biblia, excepto los serafines, que solamente son nombrados en Ezequiel capítulo 6. Fuera de ese pasaje, en toda la Biblia no se nombra a ningún serafín, no se nombra, cierto, a estos seres especiales. O sea que podríamos nosotros concluir que a la luz de las Escrituras, los ángeles no tienen alas, excepto los serafines. Pero después el resto de los ángeles no lo tienen. ¿Qué te dice eso? Ahí estamos. Acá. Ahí está. La cultura. Ahí está. Estoy silenciando acá a mi compadre que quiere meterse para hablar. Bien. Entonces decimos que al igual que los hombres, ellos no evolucionan ni... Los ángeles no tienen un cuerpo físico, al igual que nosotros, es decir, ellos no tienen carne y sangre. Ellos se pueden materializar, pueden tener una humana, pero ellos no son seres humanos. No. O sea que... Pero otra vez, qué porfiado este hombre que tengo acá al lado mío, por Dios. Ahí está, ahí se cayó, por Dios. A ver, acá hay preguntas. Bien, me voy a detener un poquitito. A ver, dice una de mis hermanas, Lorena, dice: mi pastor, ¿por qué los ángeles serán juzgados? No entiendo. Obviamente, vieron, esas preguntas son importantes. A ver, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, ahí está Lorena, que los ángeles, a los ángeles que se rebelaron, es decir, lo que nosotros entendemos como demonios, no a los ángeles obedientes, no a Miguel, no a Gabriel, no a los otros ángeles, no. Pero los demonios son ángeles, ángeles que pecaron. Entonces la pregunta es, ¿por qué los ángeles serán juzgados? Porque pecaron. Los ángeles que pecaron, que a propósito, según, anote este dato, según Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos dice que del total de ángeles que Dios creó, un tercio, es decir, el 33%, se rebelaron y siguieron a Satanás. Y el otro 66%, es decir, los otros 2 tercios, permanecen obedientes para siempre al lado del Señor. ¿Sí? ¿Se entendió? Del total del 100% de ángeles creados, un tercio se rebeló con Satanás y los siguió. Otros 2 tercios, el 66%, siguen siempre fieles al Señor. Entonces, mi hermana Lorena, ¿por qué el 33% llamados demonios serán juzgados? Porque el pecado tiene que ser juzgado. Los que se rebelaron en el cielo tienen que ser juzgados. Los que se rebelaron aquí en la tierra, es decir, nosotros los seres humanos, tenemos que ser juzgados. Todo aquel que no se arrepiente será juzgado. Nosotros evitamos el juicio de Dios porque venimos por la fe a Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Un detalle más, mi hermana Lorena. Me da pie su pregunta para un detalle más. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, si yo mal no recuerdo, capítulo 3, dice que Dios solamente ha socorrido a la descendencia humana, pero no ha socorrido, es decir, no hay ningún plan de pecaron, van a ser juzgados y luego arrojados al lago de fuego, allá en el juicio final. ¿Sí? Los seres humanos se nos da la posibilidad porque Dios envió a su Hijo a socorrer a nosotros, a los seres humanos, no a los ángeles. Entonces los ángeles no tienen perdón, ni posibilidad de redención, ni posibilidad de arrepentimiento, no la tienen. Y esto nos habla de la tremenda gracia de Dios, mi hermana Lorena, para con nosotros. Que por los ángeles Él no movió el dedo meñique, pero por nosotros envió a su propio Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz.
para que nosotros tuviéramos posibilidad de redención, para que nosotros tuviéramos posibilidad de vida eterna. Tremendo es el amor de Dios, una cosa extraordinaria. ¿Qué más dice acá? A los ángeles caídos, hermana Lorena, claro, ahí estaba más la respuesta. Bien. Griselda nos dice, pastor, siempre he tenido la duda del capítulo 6 de Génesis, versículo 2. Bueno, lo estuve comentando recién. Es un texto de mucha discusión, mi hermana Griselda, muchísima discusión. Hay quienes van a decir, sí, no. Ya. Yo le voy a dar mi opinión, que es una opinión compartida por muchos autores, pero no por todos. Para mí está claro que en Génesis 6, cuando dice, y los hijos de Dios, es decir, ángeles, vieron a las hijas de los hombres, es decir, mujeres, seres humanos, mujeres, tuvieron relaciones con estas mujeres y de allí nació un degeneramiento, una raza híbrida. ¿Sí? Hubo permítame así, una mezcla genética entre ángeles, demonios obviamente, y mujeres, personas, seres humanos. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que creen varios autores. Les podría citar a muchos autores, pero no viene al caso. Aparentemente, lo vamos a ver luego, ese grupo de demonios, ese grupo de ángeles allí en Génesis 6, son los que Dios ha encerrado para siempre, según lo dice la carta de Judas y la segunda carta de Pedro. Anótelo por favor, aunque lo veré más adelante. Dios los ha encerrado en prisiones de eterna oscuridad y nunca jamás serán soltados, sino que serán enjuiciados directamente. ¿Por qué? La pregunta es, a ver, ¿todos los demonios fueron encerrados y enjuiciados, como dice segunda de Pedro y como dice Judas? ¿Todos están en una cárcel en prisiones eternas? No, porque obviamente andan demonios dando vuelta por allí, algunos están libres. Entonces, hay un grupo muy específico, muy especial de demonios que Dios los encerró para siempre en prisiones de eterna oscuridad. Judas lo dice y también lo dice segunda de Pedro. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver, así que no se preocupe, no se preocupe. Bien, ¿qué más pregunta tenemos? A ver, así que creo que ahí le respondí. A ver, no todos, como yo le dije, van a estar de acuerdo con esta interpretación, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es la correcta. ¿Qué más? ¿Eran ángeles cuando se habla de los hijos de Dios? Sí, bueno, sí, obviamente que es demonios, ¿no? No los ángeles buenos. Cuando los ángeles pecaron, a ver, permítanme decirlo así. Antes de que Dios creara la tierra, porque los hijos de Dios se regocijaban, dice Job 38, cuando Dios creó la tierra. Bien. Antes de que Dios creara la tierra, Él creó también el 100% de los ángeles. Creó el cielo, creó los ángeles, el 100%. ¿Cómo eran todos? Buenos, absolutamente buenos, porque todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, dice la Escritura. Pero en un determinado momento, no sabemos cuándo, no sabemos exactamente en qué momento, Satanás se rebela contra Dios y él convence a 1/3 de todo el total de ángeles. Y esos ángeles, a partir de ese momento, ellos mismos se convierten así en demonios, ángeles malignos. Los que siguieron a Satanás por siempre van a ser demonios. Los que siguieron a Dios por siempre, como dice Pablo, le dice a Timoteo en su primera carta, serán ángeles escogidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El otro día que estuve por acá también, yo cité ese pasaje. Los ángeles escogidos, dice Pablo, cuando hablamos acerca de la doctrina de la elección. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Son los ángeles que voluntariamente dijeron, yo no voy a seguir a Dios. Y esos quedaron para siempre en santidad y los otros quedaron para siempre en inmundicia. ¿Se entiende? Ellos ya sellaron su destino. No es que Dios los predestinó a algunos para el infierno y Dios los predestinó a los otros ángeles para el cielo. No, todos vivían en el cielo. No podía haber predestinación para el cielo, porque vivían todos en el cielo. Entonces ellos, bajo su propia decisión, bajo su propia libertad, eligieron un grupo, 1/3, un 33%, seguir a Satanás. Y para siempre jamás van a ser demonios y nunca hay posibilidad de ellos de arrepentimiento.
Y el otro 66%, los otros 2/3, quedaron para siempre así sellados en santidad absoluta y perfecta. Ellos ya no van a pecar. Los otros que pecaron ya nunca más pueden ser redimidos. En cambio, decíamos recién, para el hombre, Dios movió cielo, mar y tierra y envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos. Con razón, Pablo dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, que los ángeles observan nuestras conductas en nuestros cultos. ¡Wow! Le dijo esa tarea para la casa. Para el próximo lunes, a ver quién me encuentra ese texto. Está en Primera de Corintios. Se lo dejo ahí. Yo le estoy dando una tarea ahora a ustedes. Los ángeles observan. ¿Saben qué observan los ángeles? Porque nunca un ángel va a saber lo que se siente ser perdonado. Hay algo que los ángeles no pueden saber. Nunca jamás los ángeles pueden saber lo que se siente ser perdonado, lo que se siente ser redimido, lo que se siente ser reconciliado. Ellos no lo conocen, no lo experimentaron y nunca jamás lo experimentarán. Sin embargo, el ser humano sí. Qué tremendo es el amor de Dios. Estamos hablando de la doctrina de los ángeles, pero fíjense cómo nos vamos metiendo por distintos huequitos que nos llevan a distintas doctrinas realmente maravillosas. Entonces, los ángeles observan la conducta de los creyentes en la iglesia. Aún los ángeles, dice, anhelan, desean ser participantes de la predicación del Evangelio. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice la palabra de Dios. Y Dios le dice, no, ustedes no. Ellos tienen que comunicar la buena noticia, es decir, nosotros. ¡Qué maravilloso! Y ellos no tienen redención, y nosotros sí. Gloria a nuestro Dios. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Bien, sigo con algunas preguntas y sigo también con nuestro material. A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Eran ángeles cuando se habla de los hijos de Dios? Sí, ya dijimos que sí. Por lo menos yo creo que sí. A los ángeles también se les dio libre albedrío como los hombres para elegir entre el bien y el mal. Sí, eso estamos diciendo. Ahora, en los ángeles, el que pecó, ya pecó y no hay redención. Y el que eligió la santidad quedó así para siempre y ya no van a pecar. Van a ser, eso se dice teológicamente, fueron confirmados en su estado. Es decir, lo que usted eligió, listo, ahí está bien. En el ser humano también el que se pierde es porque elige perderse. Los seres humanos estamos todos en condenación, pero hay algunos que quieren seguir en la condenación. ¿Se entiende la diferencia? Y otros que nos arrepentimos y venimos a Cristo. La diferencia es que para nosotros hay provisión de redención, para los ángeles no. Entonces dijimos el otro día, cuando hablamos de la doctrina de la elección, que Dios creó al hombre con libre albedrío. El problema es que Dios no creó millones y millones de hombres, creó uno solo. Y si ese uno solo pecó, nos arrastró a todos. En cambio, la diferencia con los ángeles es que Él creó millones y millones de ángeles y cada uno podía decidir. Acá el problema de Adán es que por culpa de uno perdimos todos, pero gloria a Dios que gracias a uno, Jesucristo, podemos ser salvados todos. Entonces Dios buscó el remedio. Buscó la solución. Sí, había un libre albedrío, podemos decirlo, en los ángeles, pero una vez que eligieron quedaron confirmados. Nosotros todos estamos perdidos, nacemos perdidos. Un bebé, una guagua que nace hoy ya está perdida, está muerta en delitos y pecados. Eso es lo que enseña la Biblia. En maldad fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Aunque a veces algunos dicen, no, es que la mamá de David andaba aquí. No, en realidad no tiene que ver con eso. Está hablando del pecado original. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros nacemos ya pecadores. ¿Y qué culpa tiene esa guagüita? Y la culpa la tiene Adán. Como somos hijos de Adán, todos somos pecadores. Entonces Dios también, previendo todas estas cosas, envió a su Hijo para solucionar este problema. Él ya lo sabía lo que iba a pasar, por supuesto. Pero ahí nos muestra su tremendo y extraordinario amor, ¿no? Entonces Jorge Iván nos dice, a los ángeles también se les dio libre albedrío como a los hombres para elegir entre el bien y el mal. Sí, pero ellos ya quedaron en ese estado así para siempre. Somos nosotros los que hoy tenemos la posibilidad de elegir. A ver, sigo leyendo por acá abajo. Bueno, si mi computador me deja. Ahí está. Consulto, ¿a los ángeles también se les dio libre albedrío para elegir entre? Sí, ya contestamos que sí.
Bien, fue su decisión, gloria a Dios. Es hermoso el tema, nos dice Angelito, qué raro Angelito, hablando de los ángeles, nos dice que es hermoso el tema, ¿no? Me parece que es un autocomentario eso. Bueno, ahí está, listo, por ahora no hay más preguntas. Seguimos adelante entonces. Estábamos en el punto acá de que ellos no poseen cuerpo físico, aunque Dios les permitió y les permite materializarse, es decir, tomar una forma humana y presentarse. Entonces algunos sin saberlo hospedaron ángeles, eran ángeles, pero la verdad ellos no se dan cuenta qué es lo que era. Bueno, pero ellos no poseen cuerpo físico como nosotros, ¿sí? No poseen cuerpo físico. Y es interesante esto también por alguna razón que nosotros no sabemos, que podemos intuir o tal vez suponer. Los demonios tienen un especial deseo en poseer cuerpo físico. ¿Saben dónde lo vemos? Lo vemos primero porque ellos endemonian a la gente. Eso lo vamos a ver más adelante, los endemoniados. Entonces hay un deseo de los ángeles de poseer un cuerpo físico. Por eso se meten en alguna gente, ¿no? Y esas personas llegan a estar endemoniados. Pero lo vemos también en el caso del Gadareno. Le dicen al Señor, no nos mandes al abismo. Después vamos a ver qué es el abismo, ¿sí? Después vamos a ver qué es el abismo. No nos mandes al abismo, permítanos ir a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos querían estar en un cuerpo. Se ve aparentemente que con lo que pasó en Génesis 6, Dios dijo, no, basta de cuerpos porque ustedes en cuerpos hacen desastres. Pareciera, es una idea, una sugerencia, pero por alguna razón Dios no es del agrado de Dios de que ellos posean cuerpos, aunque hay un fuerte anhelo, sobre todo lo vemos en los demonios, ¿no?, de poseer cuerpos físicos. Bien, pero ellos no poseen cuerpo físico. En Hebreos, anótelo por favor, Hebreos, en Hebreos, se ríen ahí por las cosas que yo digo. En Hebreos 1:7 nos habla de que Dios los hace llamas de fuego y espíritus. Esos son ellos. Son personas espirituales. ¿Sí? Son personas espirituales. Así como el Espíritu Santo es una persona espiritual. Así como Satanás es una persona espiritual. Así como el Padre es una persona espiritual. Es decir, no posee cuerpo físico. Pero son personas, ¿sí?, con emociones, inteligencia, voluntad propia, ¿sí? Esas son las características de la personalidad. En Efesios, anótelo por favor, Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando se nos habla de la armadura del creyente, allí dice que los demonios son huestes espirituales de maldad. Otra vez, huestes espirituales de maldad. Esos son, entonces son espíritus. Cabe mencionar que en ciertas ocasiones Dios les permitió aparecerse en forma corporal, aunque con atributos particulares. Por ejemplo, podían aparecer y desaparecer, subir en una llama, como le pasó a Manoa, ¿no?, cuando le anuncian el nacimiento de Sansón, se fue Manoa no sabía que era un ángel, pero el ángel subió en una llama. Bueno, son facultades extraordinarias, ¿no? Son una compañía y no una raza. A ver, los seres humanos somos una raza, hablamos de la raza humana. ¿Por qué? Porque procreamos, porque nos reproducimos, a imagen y semejanza nuestra, etcétera, etcétera. Entonces somos una raza, nos podemos reproducir. Los ángeles no se reproducen, por eso se dice que son una compañía, es decir, son un grupo. Los ángeles que fueron creados en el principio, ese mismo número está hasta hoy. No hay más ángeles ni menos ángeles. Los que permanecieron en santidad siguen siendo el mismo número hasta hoy. No hay ángeles bebés, no hay ángelas para que se pongan a pololear y bueno, en algún momento tal vez Dios les permita tener angelitos, ¿no?, como nuestra hermana Angelito Pilar ahí. No. Entonces son un grupo, son una compañía, ¿sí? Pero no son una raza, ellos no pueden procrear, ellos no pueden, por lo menos Dios no se lo ha permitido. Aparentemente hubo una anomalía, ¿cierto?, allí en Génesis 6, que obviamente causó un desagrado muy profundo de Dios,
y ese grupo de ángeles son los que están encerrados en una cárcel permanente y nunca más saldrán de allí, que no es el abismo. Después vamos a ver esas diferencias, los distintos lugares que menciona la Escritura acerca de las cárceles que hay, cárceles en plural, que hay para los demonios. En Hebreos capítulo 12, versículo 22, lo leemos. Hebreos 12, 22, ¿qué nos dice la Escritura? Siempre en esto apelamos a las Escrituras. Vamos a tratar de no dar información extrabíblica, ¿cierto? Porque no es confiable, obviamente. Hebreos 12, 22, porque hasta libro hay gente que escribe de los ángeles y cosas así, pero eso no, nosotros no nos vamos a centrar en eso. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Compañía de muchos millares de ángeles. Hay 50 conectados en este momento, así es que si hay 2 por casa, habrán 100 personas conectadas. Bueno, gloria a Dios, Dios les bendiga por este tiempo que se toman, ¿no?, para la palabra del Señor. Entonces, son una compañía, no una raza. Ellos no se casan, ellos no mueren, según nos dice Lucas, anote por favor allí, Lucas capítulo 20, Lucas 20, 34 al 36. Lucas 20, 34 al 36. ¿Sí? Bien, no sé si están entrando más preguntas, pero bueno, por lo menos aquí mi computador se ha quedado por un momentito ahí medio detenido. Sigo acá. Se les llama en el Antiguo Testamento, lo decíamos hace un ratito, ¿no?, los hijos de Dios. Anote, Job 1 a los hijos de Dios. ¿Se acuerda este pasaje? Usted lo debe conocer de memoria. Y cierto día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás, y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has visto y considerado a mi siervo Job?, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, allí dice los hijos de Dios, y está hablando de los ángeles, obviamente. Entonces, en el Antiguo Testamento es normal que a los ángeles se les hijos de Dios. En Job 1, en Job 2:1, anótelo por favor, Job 2:1, y en Job 38:7. Job 38:7, allí justamente hay algunos pasajes. Ahora, no hay el término, no existe esta forma de los hijos de los ángeles, no, porque los ángeles no son hijos. Entonces, no existe esa forma literaria, ¿no? Entonces, están los hijos de Dios, pero no están los hijos de los ángeles. Para ellos, acá está el pasaje, lo vamos a buscar, que tanto lo hemos mencionado. Hebreos 2:16, acompáñeme por favor allí. Hebreos capítulo 2, 16. Hebreos, lo tengo aquí mismo. Hebreos 2:16. Tanto que hemos mencionado este texto hoy, sin querer queriendo, dijo el chavo. Hebreos 2:16 nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Se da cuenta? No socorrió a no socorrió a los ángeles, no a la descendencia. No socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí también tenemos esta clara diferencia. Los ángeles no tienen descendencia, los seres humanos sí. Bien, para ellos entonces no se ha hecho provisión de salvación. Son más conocedores que los hombres, pero ellos no son omniscientes. No, los ángeles no lo conocen todo, los ángeles no lo saben todo. Así es que ellos no poseen la omnisciencia de Dios. Dios sí lo conoce todo. Dios conoce lo que pensamos, Dios conoce absolutamente todo de nuestras vidas, pero no es el caso de los ángeles. Ellos no lo conocen todo. Satanás tampoco. Satanás no lee la mente.